Gracias, profe. Realmente lo de exterior no sé ya dónde salió. Me ha costado indagar acerca de cuándo, cómo y por qué nosotros llegamos aquí a esta comunidad que hoy se llama San Antonio, pertenece al municipio de San Andrés de Quinchao, departamento del Cauca, en el país Colombia. Bueno, para entender un poquito por qué y cómo llegamos o por qué estamos nosotros aquí, tenemos que iniciar nuestro recorrido por allá, como en 1570, cuando llegó a la ciudad de Cartagena un hombre rico español que se llamó Jacinto Arboleda. Este señor vino con todos sus hermanos y se radicó en esa época en el municipio más extenso de todo el país, en Caloto, Cauca. ¿Por qué como es extenso? Caloto abarcaba desde lo que hoy conocemos como Palmira, exactamente el río Bolo, hasta acá al río Oveja, una extensión muy grande. Exactamente estaban abarcando todos los 10 municipios de la parte del norte del Cauca. No solamente vino él, vino otro que fue muy popular y que desafortunadamente fue el que nos esclavizó a nuestros antepasados, y que en cada generación, entiéndase por generación, cada 40, cada 50 años, nacía una persona en esa familia y le colocaban ese nombre, el nombre de Julio Arboleda. Para nuestros antepasados, cuando se habla de Julio Arboleda, es como si realmente los ofendiera, porque él hizo su sitio de residencia aquí cerca, yo le calculo que unos 7 kilómetros, la hacienda Apio. Eso yo no creo que esté más de 7 kilómetros. Pero no solamente esta familia compraron allí en Caloto, más abajo, donde pasa el río Cauca, por aquí por la carretera, hay un sitio que se llama La Bolsa. También lo compró un hermano de él que se llamaba Francisco Arboleda. Y en lo que hoy en día conocemos como Puerto Tejada, hubo otro Arboleda que compró esa finca se llamaba Quintero. Fueron exactamente desde 1620, algo así, hasta 1851, la cuenta a nosotros nos da 231 años que esta familia Arboleda nos mantuvieron esclavizados. Si ustedes hacen un recorrido hacia la parte sur de la vereda, van a encontrar que todas esas lomas de por allá parece que se las hubieran como comido la mitad literalmente. No van a encontrar lomas así enteras como las que estamos aquí. Fueron la cantidad de años que nuestros antepasados estuvieron trabajando, buscando el oro. Aunque ellos vivían en Popayán, pero aquí siempre tenían 1 o 2 personas que estuvieran al frente de las personas que salvaban. Exactamente para ese entonces se reconocían 2 grandes zonas mineras. Una que queda por aquí, por ahí digamos 4 kilómetros, se llama Santa María, donde en algún momento fue la cabecera municipal de lo que conocemos como Santander de Quinchao. La otra estaba en lo que hoy en día conocemos como San Nicolás, más cerca de Caloto. Esa zona minera
se conocía como Santa Marta. Y la hacienda Japio Hermenegildo era una hacienda no para trabajar la minería, sino para trabajar la agricultura y la ganadería, porque ellos tenían que darle de comer a la cantidad de esclavos que tenían. Se dice que esta hacienda, una parte era dedicada a la agricultura, la otra parte era dedicada a la ganadería. Por allá, en el año más o menos 1851, cuando se acabó la esclavitud, muchos de los negros, unos querían seguir trabajando en la minería, otros dieron gracias a Dios porque esto se acabó. Pero apareció más o menos en 1854-1855 un señor que había sido presidente del país, el general José María Obando, que si ustedes leen la historia del espacio, encuentran que este señor en algún momento dice que su sitio de nacimiento fue Caloto, después dice que fue Corinto, y a última decimos que fue Padilla. ¿Por qué? Porque como dije en un principio, en ese entonces Caloto era el municipio más grande, de ahí después de Caloto sacaron a Corinto, y a última en Calle Tibia, que es la vereda exactamente donde nació este señor, eso pertenece hoy en día a Padilla. Entonces este general entró a todas las minas de acá de los occidentes de Colombia, desde acá de Caloto, todo esto, hasta unas que habían acá arriba, en Santa María. Muchos de ellos se fueron a trabajar a un predio que queda hoy en día al frente de Villapaz, en la de acá del río. Como no era fácil por la distancia ir todos los días hasta allá a Villapaz, la gente cogía su remesa, se la llevaban y volvían cada 8 días. Allá se hizo una población muy pequeña. La gente dice que fue el primer San Antonio, yo también estoy de acuerdo con él, pero más que todo fue únicamente para ir a vivir. Pero en 1878, exactamente el 21 de mayo, un señor nacido aquí, que le gustaba la minería, le gustaba buscar oro, me refiero exactamente a Manuel Encarnación Mina, que para muchos fue la persona que colocó todo su empeño para que esta zona fuera habitada. Este señor se dice que discutió, peleó con otro líder de esa época que se llamaba Pedro Alcántara García, para que compraran estos predios y se vinieran definitivamente de allá, porque ya muchos habían conocido el valor adquisitivo de la plata, del dinero, y allá les parecía que era muy poco. Entonces Manuel Encarnación Mina convenció a 16 personas mayores de edad en esa época para que compraran a estos predios y los llamaran San Antonio. Exactamente los límites eran por aquí bajo una carretera, un camino que yo creo que no quede como 4,5, y como dice la escritura, que por cierto tuve oportunidad de leerla hace como 7 años, esto no eran sino como 35 hectáreas, les costó en esa época 100 pesos. Se presentó un inconveniente, un problema, porque muchos no sabían que cuando uno compra una propiedad tiene que seguir pagando impuestos.
Otros pensaban que era que el dueño de este predio, que por cierto era un señor que apellido Novela, se estaba robando. Pero no, realmente no era que lo estuviera robando, sino que estaban pagando el impuesto, que me pareció por cierto muy alto, porque por ahí en la escritura habla de otros 100 pesos. Ellos en total pagaron 300 pesos, hasta que no sé por mandato de quién dejaron de pagar estos impuestos. La segunda parte de esta vereda la compraron 10 personas porque les pareció que ya era muy poco. Exactamente la parte que nosotros de aquí, los nativos, los nacidos aquí en San Antonio, conocemos como porcerito. El artífice de esto también fueron 2 personas. Una era mujer, Narcisa Carabalí. El otro era un señor, Cornelio Carabalí. No eran de la familia, pero sí tenían el mismo apellido. Y si no estoy mal, don Cornelio era como el abuelo, bisabuelo de la profesora. Lo compraron en 1902. Desafortunadamente se demoraron, oiga, bien, 40 años para que me dieran esa escritura. No sé cómo se hizo ese negocio, pero a los 40 años le dieron la escritura. Otro señor que intervino fue Raimundo Mulato, pero de esa negociación quedó algo que hasta hoy en día no sirve. ¿Y saben qué fue? El cementerio. Antes de que los 10 repartieron los predios, se pusieron de acuerdo para dejar un pedazo de tierra para el cementerio de San Antonio, porque hasta ese entonces a nosotros nos tocaba, a los que están en esa época, les tocaba ir a enterrar a los muertos al Palmar, que queda bastante lejos, 5 kilómetros de aquí. Imagínense cargando a una persona en 5 kilómetros, y caminando, porque carretera hay nada. Eso era bien cansón, bien tremendo. Pero se hizo así. Otro señor que también intervino allí, aunque ya había intervenido en la otra negociación, fue don Pedro Alcántara García, también muy conocido aquí. Personalmente no lo conocí los hijos. Él es padre del popular Mañeco. Después, otra negociación hizo que San Antonio creciera, que fue cuando se compró lo que hoy conocemos como Taminango, más o menos en la época de la década de los 20. Alguien dice que en 1924, alguien dice que en 1925. Pero fue una negociación que la hizo Jesús Balanta y los hermanos y las hermanas de él. Hablaron con los dueños de eso, pero por ahí se les adelantó otro señor que se llamaba Tito Arrechea, y parece ser que salió más avispado porque hizo la negociación y le cobró a los Balanta tanta plata que lo de él le salió gratis. Después de eso se compró lo que conocemos como Torres. 2 familias intervinieron en esta negociación: los Larraondo y una familia Figueroa. Y por último, exactamente bien al frente de este cerro, compró el señor que en esa época, mi abuelo Isaías Balanta, y un primo de él compró la otra parte. Otra cosa importantísima que hay que tener en cuenta en la gente de aquí de San Antonio es como las ganas, el arranque, y alguien decía, como es en los llaneros, la berraquera que le ponen a esta gente de San Antonio cuando de cuidar su territorio se trata. Desafortunadamente, nosotros los latinos sabemos que casi en cada país los partidos políticos nos han manejado siempre a como quieren. Aquí el país por mucho tiempo fue manejado
por el famoso Partido Conservador, un partido de extrema derecha. Me disculpan si hay alguno aquí. Pero sucede que aquí a nivel nacional hubo un gran líder, no de este departamento, era costeño, Luis Antonio el Negro Robles. Y yo, no nos podemos dejar seguir jodiendo de los conservadores. Él había sido militar, él había sido político. Entonces organizó a las comunidades liberales para que se creara un ejército y no se dejaran mangonear, como decimos nosotros, no se dejaran joder más de los conservadores. De aquí, de esta comunidad, hablo de 115, 116 años atrás, también salieron quien apoyara esa decisión. Se habla que el primer abanderado, el tipo más importante de un ejército, después que el comandante resultó ser una persona de aquí, muchacho que murió de solo 21 años, era de apellido Tehué, tío de todos los Tehué que se encuentran por aquí. El otro era del Palmar, se llamaba Jacinto, le decían el Manco, porque justamente el día que le tocó enfrentar su primera batalla, le pegaron un tiro aquí en la rodilla, con esas escopetas de esperante mientras cargo. Tenía que meterme así, le echaron un poquito de pólvora, después le echaron un caso, le mucho masticado el pulso, y después las balas, con una cosa de esas, le pegaron un tiro aquí en la rodilla, el tipo quedó lesionado. También hay que mencionar de Hué, también fue combatiente en ese entonces en la guerra de los 1000 días. El segundo momento donde intervienen gente de San Antonio con el ánimo de no seguirse dejando fregar por los conservadores fue por allá en 1951. Antes, en 1947, se había presentado una escaramuza en Pasto, donde habían detenido a un gran líder liberal, y desde aquí en San Antonio, el finado Germán Carabalí organizó la gente, y todos con machetes, no había otra forma de armarse, no tenía más munición, no tenía más armas, y no simplemente machetes. Quiso llegar hasta Paz, obviamente eso no lo consiguieron, porque hasta ahí Santander, pudieron llegar hasta Santander y en los 3 días los hicieron devolver, pero tuvieron la intención de ir a pelear por lo que a ellos les parecía que estaba mal hecho. En 1951, nuevamente, se presenta la oportunidad de San Antonio discutir, pelear con los más llamados conservadores. Fue entonces cuando ya todos murieron. Argemiro Mesú, no, el papá, Argemiro Mesú Arrechea, su tío, Sabino Mesú Arrechea, Daniel Mina Ramos, y los dos de acá, los dos García, profesora, Florentino García y Luis Carlos García, se pusieron a buscar los jóvenes y tratar de convencer a los jóvenes de que ellos también deberían de participar en una guerra si era posible. Obviamente el primero como que dijo que sí había sido Daniel Mina, porque había salido del ejército, él ya sabía cómo se manejaba un fusil, él ya sabía cómo se disparaba, él ya sabía, por amor a Dios, cómo se preparaba una bomba, aunque eran de, me cuentan que eso
bastante rudimentario, porque eso como comprar un pedazo de taco, donde iba a pescar y lo partían por la mitad, y esa era la bomba que se usaba. Pero había un señor que, aunque él no participó en esto, sí fue la persona que andaba solicitándole permiso a los muchachos que tenían 21 años, porque hasta ese entonces usted se hacía mayor de edad, eran los 21 años. Me refiero al finado Cristóbal Biafara García, extremadamente liberal. Ahora los conservadores les decían hijo de 30 malnacidos. Era la forma como el finado Cristóbal denominaba a los conservadores. Los odiaba, los detestaba. Él, pero no se metía pues al grupito para armarse, pero sí buscaba la forma de que los otros pudieran. Para ese entonces se decía que los de aquí el Turco, exactamente el Turco, que eran como a 2 kilómetros de Mondó, eran conservadores, y se ventilaba una amenaza por esa gente. Se dice que en un tiempo se armaron con 4 escopetas, 2 eran de cápsula, las otras 3 eran de esas esperantes mientras cargo, había 2 revólveres y cualquier cantidad de lo que les dice ahora, esos pedazos de tal. Estaban esperándolos un día. Afortunadamente, digo yo, para ellos, llovió ese día, el río creció, más sin embargo, como a eso de las 9 de la noche, dicen que miraron unas linternas. Exactamente no era linterna, eso era un tarro que le metían una vela para andar de noche. Cuando miraron eso, los que tenían sus escopetas, pues me dijeron hacia allá, pero en un momento de esos están esperando que la gente entrara al río, que el río que estaba subido, que estaba crecido, no hacía bulla porque era un charco. Entonces alcanzaron a escuchar las voces de los que venían entrando a San Antonio y se dieron cuenta que eran unas personas, amigos de ellos mismos, de aquí, de una vereda que se llama San Bernabé. Y gracias a Dios, digo yo hoy, que primero no vinieron los conservadores del Turco, y segundo, que el ejército no llegó, porque no sé qué hubiera sucedido si de pronto acaba, o si de pronto aparecen los del ejército. Lo último que les quiero contar de San Antonio ocurrió en el 2001, segundo miércoles de octubre, cuando los mal llamados paracos hicieron su aparición aquí un miércoles, me acuerdo de tanto. Golpearon a 4 personas. Pero había un señor, gran líder de la comunidad, Luis Alfonso Carabalía Rechea, nos decía: vámonos para allá a reclamarles, no me dejen solo, porque si yo solo me mata. Salieron 17 personas, y hoy en día hasta el gobernador nos reconoce eso, todos los alcaldes de Santander nos reconoce eso, porque por amor a Dios fue la única vereda que tuvo la osadía de que las comunidades tuvieron sus pantalones bien puestos para decirle a esos manes: no entren a sus territorios. Y verdad, gracias a Dios, esa gente por aquí, pues usted no les podía haciendo parte, pero nunca se quedaba como en la otra pelea, donde sí durmieron, donde sí amanecieron, yo creo que han dejado por allí. Bueno, profe, ya dejemos aquí, profe, entonces. Gracias. Muy bien. Hemos preparado un corto programa donde
compartiremos la experiencia significativa de nuestra institución, donde encontraremos algunos elementos comunes en lo que cada uno de ustedes en sus diferentes instituciones también de trabajo, se investigan en estos ideas.